Yo tengo mi relación estrecha con el museo también porque siempre en mis cursos de diseño precolombino, luego aquí con mis colegas que están presentes, teníamos un diplomado en la Nacional, diseño precolombino y su utilización didáctica. Y también trajimos nuestro grupo. Entonces, sí, hace rato no veníamos con grupos, pero bueno, siempre en nuestro corazón y siempre han sido muy amables eh, con nosotros, ¿no? Con esta idea de recuperar esos valores que muchas veces la gente ni los tiene muy en cuenta o de pronto se ha olvidado que es un patrimonio cultural muy importante para los colombianos. Bueno, Doris, me dijo una profesora del grupo de estudios precolombinos de Barcelona, Universidad de Barcelona, me dijo que qué gran idea el nombre que le han puesto a este ciclo, que a ella no se le había ocurrido, ella es organizadora de eventos, y ahora precisamente tiene uno de textiles precolombinos. Entonces me dijo eso para que te felicitara, veo que fuiste tú la de la idea. Pues lo hemos venido trabajando por muchos años, ha sido digamos, un trabajo colectivo. Y esta es como la novena edición, yo creo, de Arqueología para Todos, el trabajo de diferentes propuestas. Y en esta, pues, el trabajo lo que la decoración. Bueno, precisamente el título que le hemos puesto, la gráfica en la cerámica precolombina no es solo decoración, es precisamente algunas de las conclusiones que encontramos del estudio de 100 cerámicas precolombinas de Colombia. Se hizo todo el estudio de esa gráfica, sobre todo precisamente lo que es la superficie, ¿no? Pintadas, grabadas o esgrafiadas. Entonces se hizo el estudio. Y bueno, pues yo soy diseñadora gráfica, entonces pues ese es mi interés, siempre lo ha sido desde que estaba estudiando la gráfica precolombina. Y bueno, hemos ido avanzando, todos los días encuentro nuevas cosas y bueno, es muy satisfactorio que me hubieran invitado a contar esas nuevas cosas que he encontrado. Entonces, pues comencemos, al final pueden hacer preguntas, ojalá nos dé el tiempo, vamos a ver si me ayudan con eso, porque a veces uno le encanta lo que hace y entonces se extiende mucho. Bueno, comenzamos con esto. Bueno, esta es una vasija globular con doble vertedera y está en el Museo del Oro. Esta imagen para recordarles que estas cerámicas son un documento, pero son un documento no escrito. Y ese documento nos da mucha información. Ustedes lo saben que cuando uno ve una cerámica de estas, pues uno inmediatamente ve qué nos quiso decir, o cómo, para qué la usarían, o qué pasa, o será para rituales, o qué. El caso, pues, que les mostraba que a mí me interesa mucho la gráfica, pero igual uno no puede decir solamente va a fijar en la gráfica, ¿no? Entonces, esto es un documento no escrito, la cerámica es un documento no escrito, que eso está catalogado así, y nos puede dar pues mucha información. Doris nos puede decir, no, que la cerámica, qué clase de cerámica, las tierras, cómo fue la cocción, en qué época, todo eso. Entonces realmente son documentos, sobre todo para las sociedades ágrafas, pues es pues muy importante dar. El caso de otras como estas, también nos puede decir, bueno, ¿y esto qué es tan raro? Porque esas vasijas tienen esos huecos, entonces uno dice, ah, claro, eso lo usaron seguramente, por ahí tenía que salir el humo, ¿no? Pero de pronto los cuadrados están representando las manchas del jaguar. Y así, inclusive estaba leyendo alguna vez sobre esto, decía los bigotes de jaguar, aunque yo no se los veo, pero los especialistas saben de eso, que es un jaguar, porque los bigotes son de jaguar. Entonces es como un incensario.
Y el incensario dice uno, bueno, ¿para qué? Seguramente es ritual, pero ¿por qué tiene esos cilindros en la cabeza? ¿Qué tienen esos cilindros? Entonces tienen como unas plumas, seguramente está representando plumas. Luego, bueno, el jaguar que lo reconocen por los dientes cruzados, los colmillos cruzados, tiene aretes, pero si se fijan las orejas están al lado y lado, entonces son más bien humanas, ¿no? Entonces pueden hablar que esto no es tan del jaguar, sino que hay un híbrido allí. Si las garras están así, entonces, no, las garras están como dispuestas como a atacar, ¿no? Entonces está en un momento como de una actitud de ataque. Y así sucesivamente hay muchas cosas, inclusive en los enterramientos, que es donde se han encontrado muchas de estas vasijas o estas cerámicas, los arqueólogos se fijan cómo están localizadas, cerca de qué, cómo las pusieron, encima de qué. Entonces todo esto da datos para lo que nosotros pues no podríamos comprender así porque no lo dejaron escrito. Bueno, hay unos estudios de Anne Legast. Anne Legast es una arqueóloga que trabajó mucho tiempo, no sé si todavía lo está haciendo, con el Instituto de Investigaciones Arqueológicas, la Fundación de Investigaciones Arqueológicas del Banco de la República, y ella tiene varios libros. Uno de esos, de donde saqué datos para esta figura, es sobre la cerámica Calima. Y ella hizo este estudio con biólogos, profesores de la Nacional. Entonces, mirando las cerámicas, podían saber qué clase de ave es esta. Entonces dice, bueno, esto es un búho, una lechuza, pero también van más allá, ¿no? Con cuál es el nombre vulgar o el nombre científico, todas estas cosas, porque ellos analizan todas las proporciones, y de ahí pues el gran valor del trabajo de ella. Esta, por ejemplo, es también de la calima, una alcarraza, y esta es la rana verrugosa, y también sacan datos de todo, ¿no? O qué enfermedades pudieron tener, por ejemplo, las que les voy a mostrar. Se me olvida que tengo este aparatico mágico. Por ejemplo, para lo de la orfebrería Sinú, ella trabajó con unos profesores de los Andes y de la Tadeo, y logró encontrar varias cosas. Por ejemplo, esto es un remate de bastón de la orfebrería Sinú, que quiere decir que allí iba un palito, ¿no? El bastón. Y ellos empezaron a mirar todas las características, y este es del pato cuchara, que todavía existe el pato cuchara en la región del Sinú. También lo llaman Zenú. Y también se puede ver la parte ritual, si hay sonidos, si hay unos elementos sueltos. Entonces dice, bueno, seguramente el sonido le agrega cierta sacralidad ritual. Entonces cuando ve uno esos lentejuelas allí, uno piensa eso, ¿no? Que de pronto lo mismo pasa, por ejemplo, los moche del Perú, que tienen esas lentejuelas así, y seguramente eso le agrega pues sonido. Aquí esta es una orejera sinú muy bella, por cierto. Hay muchas en el Museo del Oro, espero que ya hayan ido varias veces, porque si están acá es porque les interesa y les gusta el arte precolombino. Entonces, hay muchas, pero uno casi siempre ve que la gente va al museo y mira muy rápidamente, pero hay unos detalles que la gente no se fija. Por ejemplo, esta la pongo bien grande para que se vea que en la parte de arriba hay un elemento bastante sintético que es un caimán. Ese caimán, ellos miraron bien las características y es el que llaman caimán aguja, que se llama así porque pues tiene esa trompa bien larga. Pero si ven en más detalle, en el hocico hay una espiral que baja así. Si la ven, la espiral así baja como el pico, y este es un ave. Pues es una síntesis bellísima en filigrana. Hay otras que se nota un poquito más, pues por eso yo doy fe que es un ave, ¿no? Bueno, hay otro estudio, el de Edgar Rodríguez Bastidas, que hizo para su trabajo de tesis,
y lo hizo sobre la cerámica Nariño, bueno, orfebrería también. Y él, bueno, hizo un estudio muy importante también de esas publicaciones del Instituto de Investigaciones Arqueológicas, y bueno, nos da varios datos. Por ejemplo, esta es una ave, dice que es el águila arpía, y el águila arpía, ellos detectan, bueno, cómo es el pico, ¿no? Como lo corpulento del cuerpo. Las patas, ustedes ven, a veces les dicen patones así como muy cariñosamente, pero realmente el águila arpía tiene unos flancos bastante abultados, como muy fuertes, ¿no? Como que las garras también. Entonces son características que tienen ellos en cuenta para mirar de qué especie se trata. Esta es una cerámica también de una colección particular, y bueno, aparentemente uno ve unas figuras geométricas. Pues allí hay un murciélago, y ese murciélago lo anoté porque yo es difícil, molosidades se llama, ese es el tipo de murciélago que hay. Y cómo encuentran, y vemos sobre todo en la cerámica de Nariño, hay cantidad de figuras en síntesis, figuras de animales sobre todo. Y realmente el estudio de Edgar Rodríguez Bastidas es espectacular por eso. A nosotros en diseño, yo les digo a los estudiantes que los diseñadores gráficos por excelencia de los grupos precolombinos son los Nariño, porque realmente hay unas síntesis visuales increíbles. Lo mismo las composiciones, ahora vamos a ver un poquito más. He puesto esta imagen, que es de una exposición que hizo Luz Miriam Toro, que es una coleccionista, tiene su colección particular muy grande. Ella, esta la hizo en la Universidad Nacional, y era impresionante porque había como una mesa vitrina y estaban todos estos pitos o ocarinas y los podía uno ver. Era espectacular. Ella, pues, no sé estaba triste porque ya ahora todos los que tengan piezas precolombinas las reportan y, bueno, no pueden hacer nada con ellas. Entonces, aquí, ¿qué podríamos notar? Hay muchos de estos pitos o ocarinas que están coronados por unos micos o monitos, ¿no? No sé, la alcanzan a ver, pero para que lo tengan en cuenta es una cosa increíble. Algo que llama la atención, porque en arte rupestre de la región de Nariño hay muchos micos. Y hay gente que dice, claro, es que había muchos micos en esa época, pero hay gente que dice, no, gente no, investigadores dicen, no, es que precisamente el mico era muy importante porque allá era muy escaso. Generalmente los micos están en selva, y allá no hay selvas así como grandes, ¿no? Como en el Amazonas. Entonces hay esas dos maneras de ver. Les he puesto esta porque hay diseños de aves en síntesis. Está también, por ejemplo, aquí la estrella de 8 puntas, que es tan importante símbolo regional. Venados, por acá hay felinos, por acá hay un felino, y así sucesivamente. Uno, si se pone a mirar esa gráfica, pues es inmensamente grande y se puede encontrar muchos datos. Y no solo pues datos de qué fauna había en ese momento, sino también por el diseño, ¿no? ¿Qué diseños hay acá? Por ejemplo, el positivo negativo, la cuatripartición del espacio, figuras que no son convencionales, que no ve uno si hay alguna síntesis detrás. Todo eso lo puede analizar cuando está mirando estas cerámicas. Bueno, también hay estudios, uno como el más conocido es el de Hugo Sotomayor, un médico, y ha tomado la cerámica Tumaco como base para ver qué enfermedades habían en esa época, en la región Tumaco. La región Tumaco es la región Tumaco-La Tolita porque es con Ecuador. Entonces es Nariño, Ecuador, Tumaco. Nosotros le decimos Tumaco, pero realmente se debía decir Tumaco-La Tolita. Entonces, por ejemplo, esto no, también tengo el nombrecito por acá porque de pronto a alguien le puede interesar.
de esa enfermedad se llama mucolipidosis. Entonces, este está en el Museo Nacional y este está en el Museo de América de Madrid. Entonces son muy similares. Pero esto es una muestra, o sea, pues ahorita no es tanto el objeto de nuestra conferencia, entonces les he puesto esto para llamarle la atención que hay estudios. Este de Hugo Sotomayor es pues muy importante y hay otro de otros autores que hablan sobre chamanismo, salud y vida. Y está también la detección de enfermedades de la época. Bueno, aquí he puesto esta vasija porque es una de las analizadas del grupo Calima. Esta vasija tiene algunos elementos, parece que según el estudio de Anne Legas, según el estudio de Anne Legas, esto es un felino, pero quiero llamarle la atención sobre estas representaciones de la rana, que son representaciones bastante figurativas, así llamamos nosotros, figurativas cuando uno rápidamente detecta qué animal es el que está representando, es muy fácil, menos con este jaguar, pues jaguar o felino, pero estas ranas se ven muy figurativas, entonces hay estudios de lo figurativo frente a otros que son de los sintéticos, que nosotros llamamos esquemáticos, que se da más porque va como más cerca al trazo, a lo geométrico, y preferimos decir esquemáticos más que abstractos, porque ustedes saben que hay arte abstracto, ese que a veces nadie entiende y dice, ese es abstracto, que va dentro de lo geométrico o no. Entonces ya si uno se pone a mirar el término abstracto, connota muchísimas más relaciones de sentido y por eso preferimos que se llamen esquemáticas, ¿no? Entonces tenemos aquí un sello Sinú, y es un sello que también todavía nosotros decimos, sí, eso se ve como una rana, ¿cierto? Yo creo que ninguno la va a confundir con otra cosa. Entonces hay niveles iconográficos. El anterior tiene un alto nivel iconográfico porque nosotros estamos viéndolo representado muy fácilmente, tiene alto nivel iconográfico. Este podría ser un nivel medio, pero si vemos hay otros muchísimo más sintéticos que toca mirarlos con muchísima más dedicación y quizás para las personas que no están pues en el medio como el de nosotros, que es el del arte, el diseño y todo esto, de pronto dicen, sí, son unos rombos allí, pero resulta que si lo miramos con detenimiento, entonces vienen las paticas acá y acá. Entonces podemos decir de eso, la rana fue muy importante en época precolombina. Aquí tengo un desarrollo de la síntesis que nos deja ver bien cómo es esto de las síntesis visuales. Entonces lo que se reconoce rápidamente porque tiene más datos visuales, ¿no? Dice uno, sí, eso representa una rana o un sapo, pero viene un nivel de esquematización. Este nivel, esto que está acá no es cronológico ni nada, es simplemente visual para ver como ciertos desarrollos de síntesis o de niveles iconográficos. Entonces viene acá, ¿qué pasa? Le está sintetizado el cuerpo en rombos. Acá lo ven también, acá también hay otro. Y resulta que aquí aparece una serie de rombos concéntricos. Y uno dice, ¿pero esto qué? Pues resulta que como el sello que vimos antes, Miguel Triana y Antonio Núñez Jiménez fueron estudiosos del arte rupestre, pero sobre todo el arte rupestre, Miguel Triana del arte rupestre de la meseta cundiboyacense, lo que era pues territorio muisca. Y Miguel Triana, él era ingeniero y bueno, estaba como muy adornado con muchas cosas, pero le gustaba esto, se hacía sus expediciones, de pronto abriendo carreteras, se encontraba el arte rupestre y él lo dibujaba. Claro, uno mira las láminas que el Banco Popular publicó, se llamaba el jeroglífico muisca, o chipcha, y también un libro que se llama La civilización chipcha. Y él hizo esos dibujos, hizo unas planchas, las llama él,
Y allí en esas planchas uno se puede dar cuenta la teoría que él tiene, y es que la rana está relacionada con la fertilidad. Pero uno se va más lejos y dice, bueno, pues, ¿por qué la rana, la fertilidad? Pues claro, la rana siempre está anunciando las lluvias con su croar. Y más que eso, las ranas, acuérdense que toda esta parte de la geografía nacional se inundaba, y luego al secarse las ranas quedaban ahí muertas. Eso se ha interpretado como que el alma de las ranas se fue para el cielo, qué sé yo. Entonces piensa que es el alma del Muisca, que ellos se identificaban mucho. Pero ¿por qué él piensa eso, Miguel Triana? Porque él vio en esos dibujos rupestres, vio síntesis de textiles acompañados de ranas. El textil en esas épocas era un bien muy importante, como el oro. Entonces, las ranas estarían llevando a los dioses estas ofrendas. Entonces, hay muchas figuras de rombos en toda la meseta cundiboyacense, algunos van encadenados, y Miguel Triana dice que podría representar tribu o grupo social, el caso de los rombos integrados de esta manera. Bueno, y aquí pues hablando de interpretación, puse una copa guane con unas espirales. Entonces dicen, la espiral, ustedes ven una espiral e inmediatamente la están relacionando con algo. Sí, ustedes pueden pensar desarrollo tal vez, o no sé, ¿qué podría más ser? Una florecita, bueno, cualquier cosa. Pero resulta que podría ser muchas cosas, y ahí el sentido no es fijo. Por ejemplo, yo puedo decir esto es la representación del caracol, o alguien puede decir, no, esa es la representación ¿de qué será? De una serpiente en reposo. O alguien más puede decir, de ahora dice, es la base de la mochila Arhuaca, que va en espiral, así se teje, y también representa al ser primordial, que es el caracol, y es Serancua. Entonces, pues, fíjense que son múltiples maneras de ver la realidad, pero hay algo muy importante, y es la interpretación. Como Miguel Triana está interpretando de la rana, así está la interpretación, y así tenemos que ver las cerámicas. Entonces, por ejemplo, yo digo, no, esta puede ser la serpiente. A mí me encanta el tema de las representaciones de serpiente, y entonces pues yo veo serpientes. Pero resulta que ya el fenómeno de la comunicación no es el emisor y el receptor, no, hay una mediación, ¿no? Pero ahora no se habla de emisor, mediador o medio y receptor, sino ahora se habla del interpretante. Y el interpretante, ¿qué pasa? Es toda la historia personal que tenemos nosotros. Nosotros somos interpretantes. Y de acuerdo con eso, la interpretación se puede dar. Entonces yo puedo saber mucho de arte, y entonces interpreto de una manera, o como les dije, lo de la serpiente, o me invento cosas. Por eso es que a veces uno va a exposiciones y ve los cuadros, sobre todo los abstractos, y dice sin título. Y uno, pero sin título, no, es horrible que no me den pautas acá para ver qué será eso que quiso decir el artista. Y el artista lo que hizo fue dejar que la gente interpretara como quisiera. Que hubiera comunicación entre él y el espectador, no le interesaba. Seguramente dice, no, yo quiero que interprete, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante de ver cuando de interpretación se trata. Por ejemplo, ya que tenemos la espiral, está el caracol como signo que puede representar el poder. Esta es una figura tumaco. Y ustedes ven acá el caracol, aquí, como muy importante, en la cabeza, ¿no? Entonces uno ve en la cabeza, y si este personaje está vestido de cierta manera, está sentado además, pues debe ser muy importante, debe ostentar algún poder. Entonces uno puede deducir que el caracol estuvo relacionado con el poder. También pasa con, este es un sello muy bello,
de la cerámica Tumaco, y este sello aparece, si uno lo mira por encima, lo ve que tiene el mango, es un falo. Entonces, ¿qué quiere decir? De pronto esté relacionado espiral, mano, con la fertilidad, puede ser. ¿Verdad? Que en esa época la fertilidad es, bueno, en todas las épocas, pero digamos que en la Tumaco se nota mucho esto. También estas figuras muy escasas del Museo Nacional, acá tiene unos caracolitos, pero la manera como está esta figura probablemente femenina y tiene un cetro además, ¿no? Entonces, pero hay unos diseños acá que le inquietan a uno y por qué esta manera de disponer en zigzag o en triángulo. Y bueno, luego mira uno por detrás, pero está cargando un niño. Entonces uno dice, bueno, esa relación de pronto, caracol, fertilidad, de pronto puede ser, podemos deducirla, ¿no? Bueno, y aquí, pues como estamos hablando de interpretación, aquí hay una interpretación que me llama mucho la atención. En el Parque San Agustín hay estas figuras que algunos han dado por llamar que el doble yo o así, hay unos que el ego y así. Entonces, estas figuras que están en ese centro funerario han sido interpretadas, sobre todo, que quiero mostrarles este detalle, una especie de diadema que tiene el personaje. Esta, ustedes lo ven, uno dice, pero ¿verdad qué figurita será esa tan rara, cierto? Pues bien, un artista del siglo pasado, Luis Ángel Rengifo, él fue profesor en la universidad y tiene una publicación, se llama, es La proporción en la estatuaria de San Agustiniana. Y es genial porque hace todas las proporciones, la proporción áurea de las figuras de San Agustín es espectacular. Entonces, él interpreta sus figuras como si fueran aves, pero él dice, no, son aves muertas. Entonces, bueno, ¿cómo así aves muertas? Bueno, quién sabe si hubo algún ritual, si lo hubo, porque no, él no dijo la última palabra, es una interpretación. Y luego yo veo unas figuras, si no, claro, las volteé para que parecieran más, unas aves, sino así, decía, claro, podría ser porque la estructura, que eso es una de las cosas que uno se basa para interpretar, las estructuras de la forma, o sea, la morfología, puede ser de ave con las alas así en reposo. Este parece que es un pato, un ave migrante, Andegas lo dice así. Bueno, cerámicas como estas, bellísimas de Tumaco, también nos sirven para saber cómo eran los textiles, cómo se vestían. Y generalmente cuando uno ve este tipo de tejido, así como que se nota que hubo la trama y la urdimbre, que son, como llama Ernest Gombrich en el sentido del orden, que es que se llama el constreñimiento de las formas, ¿no? Si uno trabaja el tejido, muchas formas quedan aserradas. Entonces ahí uno puede saber que eso es tejido. O esta, por ejemplo, esta figura bellísima, Sinú, que es una mujer, allá en esa región mandaban las mujeres, había matriarcado, y nos muestra ese tipo de tejidos. Aquí quizás, pues dicen que podía ser pintura corporal, pero en la parte de arriba de esta copa también podría ver algo de los textiles o representaciones de textiles. Y esta que es una figurita muy bella que está acá, y está así bien arriba porque no tiene cabeza, nos deja ver la belleza de diseño, los diseños en el pecho de una figura. Quiere decir que de pronto vasijas como esta estén representando los textiles. Podría ser por aquello de la trama y de la urdimbre. Pero también están estas figuras, también Sinú. Son figuras como de líneas cruzadas, que no podemos decir que las líneas cruzadas no pueden ser para llenar el espacio. Nosotros lo hacemos haciendo bocetos, ¿no? Llenamos el espacio rápidamente. Pero podrían ser tomadas o inspiradas en las redes de pesca,
o podrían ser canastos también, ¿cierto? Pero el todo que nosotros creemos es que hay un tejido allí detrás de esta visualización. Bueno, y aquí tenemos otra figura. Esta figura es para los que somos de acá, son muy conocidas, que nosotros llamamos el cacique. Y siempre, y inclusive ayer me decían, ay, ese parece un guerrillero, o parece Pancho Villa ahí, ¿no? Uno piensa con las balas así, y resulta que no, eso, bueno, no sé. Entonces, hablando de la vestimenta, también el adorno, pero el adorno debía tener también algún sentido más allá del adorno. Entonces, aquí podemos ver algo, no, si lo alcanzan a ver, aquí hay una avecita, y esas avecitas se ven en la orfebrería, o sea, en las narigueras, muiscas, se ven esas avecitas así. Bueno, entonces nos estamos centrando en esta parte, y entonces uno dice, pero ¿qué podrían representar o qué sería? Entonces se nos ocurre que podría ser una especie de collar o una serie de cuentas más bien, que de collar, porque el collar es, ¿no?, al cuello. Entonces uno sería una serie, y hay cuentas de collar, esto las ve uno en el Museo del Oro, que son avecitas, estas tienen bastante nivel iconográfico, que puede uno, seguramente, si estos especialistas que nombré ya nos hubieran dicho quién son, pero esta precisamente es una de las series de cuentas de un collar, Tolima, y ve uno perfectamente las avecitas, ¿no? Aquí están las avecitas, las ve acá de lado, está el huequito, y cómo se iban enzarzando para hacer el collar. Y este es el que me llama a mí más la atención. Este collar nos muestra unas formas bastante similares a la de este, suponemos que cacique, ¿no? Aquí lo pongo otra vez para recordar esto. Y esta, que este es un gasofilacio o un recipiente para los votos, los elementos que tenían, iban en los templos, iban metiendo los indígenas. También tenemos, aquí podemos ver lo de las síntesis visuales, ¿no? Entonces podemos intuir que esta es una síntesis de lo que vimos antes. Aquí hay un poporo, tiene poporo en la mano. Bueno, de aquí nos pasamos a otra de perdón, a ver, miramos cómo vamos de tiempo. Bueno, aquí nos pasamos a dos copas, sí, son copas Nariño, como les decía, hay rica iconografía, y este para nosotros sería el diseño mariposa, pues comparando con diseños indígenas, etcétera, etcétera. Pero nos puede dar cierta certeza que hay una vasija, una copa, que aparece, quizás no conseguí una mejor, pero hay una especie de chamán, esos seres vaculados que tienen su bastón o tienen elementos como plumas, y esto les dicen chamanes, pero sabemos que son dignatarios, ¿no? Y aparece esta figura acá como acompañante de ese trance chamático. Luego aquí me interesa también mostrarles algo de la investigación, donde están clasificadas algunas figuras, pero para llamarles la atención que este diseño que está acá, estos diseños, por ejemplo, en el sombrero volteado se llama mariposa, y en la cestería en Vera Chamí también, es el diseño mariposa. Entonces dice uno, bueno, debe haber algo de eso, aunque hay investigadores que dicen que esta cuatripartición del espacio tiene que ver con el enterramiento de sus muertos en la mitad de las casas allá en Nariño, y que es la cuatripartición del espacio, entonces viene a ser como un eje hacia abajo, y bueno, hay historias sobre eso. Les traigo esta para que vean el de la cruz. Esta es la gráfica de la cruz, o sea, la tabla morfológica de la cruz. Y esta es la de la estrella de 8 puntas. Yo les mostré esta que estaba en uno de los pitos, y viene a ser pues la estrella, si ustedes se fijan, todas estas son estrellas de 8 puntas que hacen deducir que esto puede ser la estructura de la estrella de 8 puntas.
De hecho, Víctor Alvis, un matemático de la Nacional, él estaba haciendo la historia de la matemática en Colombia y su manera de explicar unas proporciones matemáticas era con la estrella de 8 puntas, de un estudio, pues está editado pues apenas en una revista. Bueno, y les traje estos también para mostrarles cómo uno analiza con esa muestra que les conté al principio de las 100 figuras, 100 gráficas. Entonces aquí podemos comprobar que estas son las figuras analizadas, o las que se encontraron en mayor proporción, y cómo el zigzag gana en proporción y la que menos es el diseño tipo mariposa. Y bien, sigue la espiral y las figuras radiadas para los miscas, para la muestra de los miscas. Aquí está la tairona, que el zigzag, ahora lo van a ver más adelante, el zigzag es preponderante. Y el anariño, les puse esa porque es muy diciente, están todas las categorías que se definieron en el estudio, están todas en la cerámica Nariño. Bueno, aquí están unas tablas de correspondencias que nos dejan ver de dónde salió esa gráfica. Entonces aquí viene la correspondencia de dónde se sacaron las figuras. Quiero ver acá. Bueno, aquí nos acercamos un poco pues como a nuestra intención de ver la gráfica no como una decoración, sino que algún sentido debía tener, alguna interpretación. Cuando hablamos de sentidos es todo eso cercano a lo que llamamos el significado, pero si hablamos de significado tiene toda una filosofía que preferimos no tocar ahora, sino hablar de sentido, qué sentido se le otorgan a las figuras. De allí vienen los símbolos siempre salen de algunas estructuras o del comportamiento de, si estamos hablando de animales, entonces cómo se comporta el animal. El caso de la serpiente recta, que es rarísimo, ¿no? Entonces, recta. ¿Y cómo se representa? Pues con la línea ondulada, con la línea en zigzag. O bien está la serpiente en reposo con la espiral. Inclusive se le pueden agregar sentidos. Por ejemplo, esta espiral, esta whisk viene zigzag, pero estas serpientes, hay varias en el Museo del Oro, tienen bigotes, lo que hace pensar que es una especie de híbrido con felino y serpiente. También podemos ver otras clases, estas son de la fuente Lavapatas en San Agustín, son tomadas de allí, es otro tipo de representaciones. Aquí está la tabla morfológica de la serpiente, no, perdón, del zigzag, porque si vamos a ver, hay algunas que son de serpiente, varias son de serpiente, aquí hay otras, por aquí estas, sobre todo estas, y algunas representaciones acá. Pues, también nos da información la gráfica, el cuerpo de la serpiente, cómo se representa el cuerpo de la serpiente. Entonces, en las taironas, esta es la manera de representar el cuerpo. En las calima, esta es la manera de representar como las escamas, que es otra de las características de la serpiente. Desde el arte rupestre, digamos que es una piedra, y vemos estas estructuras, que también están en el arte rupestre de Perú, por ejemplo, ¿no? Que en los vanos hay puntos. Y estas que son, pues, imágenes bellísimas de unos vasos, nos dejan ver esas estructuras que les iba comentando, que son en zigzag o en triángulos con líneas paralelas. Aquí dice que es la serpiente, la triple, ¿cómo se llama? Talla X, eso es. Exacto. La hay en la Sierra Nevada. Sí. Y es bien venenosa y es más bien pequeña. Esa es otra característica, lo de que hay algunas venenosas, ¿sí? Entonces ya esto, Aldegas, con sus especialistas, dice que es la talla X. Pero hay también unos vasos que los llaman acá miniatura, y realmente son pequeños, son como 6 centímetros, como por 7 o por máximo creo que 12, y son vasos que traen estas, ¿sí ven? Son las mismas estructuras morfológicas.
Y esta que es pues, la pieza que a mí más me encanta, que me encanta, a veces está prestada, ¿no? Sí, ha salido exposiciones, pero en este momento está expuesta arriba. Sí. Esa es de las piezas más bellas que tiene el museo. Y tienen, en la parte de atrás, hay un vaso. Entonces, como si esta figura estuviera adosada a un vaso. Y también tienen las mismas texturas alrededor. Si ustedes observan, hay serpientes por todos lados, las pueden contar como un reto, ¿no? ¿Cuántas serpientes hay? El sillín también tiene, pero lo más bonito también es esto, los brazos, las piernas terminan en cabezas de serpientes. Pero observen el diseño que tiene, líneas cruzadas o zigzag con un punto en los vanos, que eso es repetitivo para estas representaciones. Y aquí podríamos hablar algo más que es la mímesis. La mímesis ese es un fenómeno que es tomar de la naturaleza los atributos y como devolverlos en representaciones que son artísticas. Entonces es muy bonito pensar en piezas como estas que son, tienen mímesis que nos comunican otras cosas, también simbolismo, lógicamente. Y aquí encontramos otra pieza que es rarísima, Tayrona, que es también, estas dos son híbridos. Este es una ocarina. Entonces viene estas estructuras acá. Este es un pico de, no sé si será un águila, y es muy rara, pero tiene esto, uno dice, bueno, ¿será que hay también seres híbridos allí? O sea, tuvieron un simbolismo los seres híbridos. Generalmente la serpiente con el suelo, la tierra, las aves con el aire, el cielo. Y acá también la vemos, acá están las cabezas de serpiente y esta misma pues cabeza, y tiene alas. Aquí están unas piezas Calima, que nos muestran otras representaciones, también tienen cabeza, ya les adelanté un poquito acá. Estas representaciones que nos muestran como las escamas de la serpiente, pero tienen cabeza, ¿no? Y entonces esto me hace acordar, ahí estas también, me hace acordar de un comentario que hace Gombrich también en su libro del sentido del orden, me hace acordar, él dice que cualquier línea ondulada puede ser una serpiente o cualquier línea en zigzag puede ser una serpiente, pero hay que ver dónde tiene la cabeza. Entonces, luego ya estudiando el diseño indígena, ahora lo van a ver, no siempre es así como nos dice Gombrich. Estas también tienen cabeza, este también es un vaso pequeño. Habría que ver estas figuras, si están representando la piel de la serpiente o quizás la serpiente misma. Aquí hay otra. Esta es muy bella, pero no pude saber de dónde la saqué, si Dori sabe dónde está, porque no pude saber. Entonces, ¿en la Nacional? El Museo Nacional. Ay, gracias. Sí, no pude saber. Y entonces viene el diseño en zigzag en brazos y piernas, que parece que también es como una modificación corporal, ¿no? Como si se modificara con lazos o qué sé yo, con tatuajes y bueno, nos muestra también ese tipo de diseño. Y quizás esto, ¿por qué no? Nos aventuramos. Este es lo que llaman el Tunjo Tolima, el más grande que hay, porque tiene cerca de 30 centímetros, está en el Museo del Oro, es bellísimo, con el que nos identificamos muchos colombianos, y también tiene esas estructuras, y uno le cabe preguntarse, ¿será que tiene alguna relación quizás muy antigua de representación? Bueno, esa es la pregunta. Y aquí, por último, estoy mostrándoles imágenes de la serpiente que no necesita cabeza para saber que son serpientes. Estas son tomadas de mochilas arhuacas. Entonces, cuando ustedes vean estos diseños, todos son de serpientes. Pero ellos le agregan un sentido muy llamativo. La serpiente es un movimiento, bueno, la serpiente es un movimiento, pero además de la serpiente y su movimiento está la renovación de la vida, porque saben que la serpiente muda de piel, no todas las clases de serpiente mudan de piel, tienen escamas, todo esto. Entonces
esta es la representación también de las manchas de cierto tipo de serpientes. También tengo estas que son de la pintura corporal de los emberas. Los emberas todavía usan, y hay un estudio muy lindo a los que les gusta la gráfica, el diseño, de un libro que se llama Kipará, 2 maneras de ver el mundo, de Astrid Ulloa. Ella de la Nacional también es profesora también, y he seleccionado estas figuras. Les iba a mostrar que este es un librito que editó la Facultad de Artes, claro, inicialmente era largo, y entonces el editor Alfonso Espinosa dijo, no, pues lo podemos hacer en esta colección sin condición, lo volteamos así, y aquí están pues las serpientes, los diseños de serpientes, de mochilas, de canastos, de cerámicas menos, y los nombres que tiene, del diseño indígena. Entonces observen que este diseño, el primero que ven acá, lo usan acá los ayudantes del jaibaná, que el jaibaná es el médico tradicional. Entonces lo ostentan acá para las ceremonias de curación. Aquí está el que usa el jaibaná lo usa así, y el diseño de culebra. Y este de abajo lo usan las mujeres para las ceremonias, también lo usan en el pecho. Y así hay varios. Esto pues para comprobar que hay ciertas estructuras de la iconografía que tienen su razón de ser, que pueden tener sentido, pero ahí hay que averiguarlo, ¿no? Entonces podría uno deducir muchas cosas sin olvidar que somos interpretantes, pero que hay estudios muy serios como los que les nombré de Anne Legaz y de Rodríguez Bastidas, que nos pueden dar luces de lo que podrían representar estas cerámicas. Bueno, hasta acá les traje. Gracias.